Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre el lamentable fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años de edad. Como primer pontífice proveniente de América Latina, el Papa Francisco se caracterizó por intentar redefinir el rumbo de la Iglesia Católica, defendiendo la inclusión y la atención a los que menos tienen por encima de la pureza doctrinal. Para hablar de este tema, me acompaña el doctor Jaime del Arenal Fenocchio, jurista, historiador del derecho, investigador, autor, escritor, docente y además embajador de México ante la Santa Sede, es decir, el Vaticano, de 2017 a 2018. Gracias, Jaime, por estar aquí. Bienvenido a Ventana Política. Sí. Gracias, muy amable por invitarme, Verónica, como siempre, un gusto. Jaime, yo te quiero preguntar antes que nada, tú tuviste la fortuna de ser embajador de México en el Vaticano justo con el Papa Francisco. Es decir, te tocó presentarle tus cartas credenciales, te tocó este primer Papa que hablaba en español y que no solo eso, sino que venía de América Latina. ¿Qué imagen tienes del Papa Francisco? ¿Con qué fotografía de él te quedas? Me queda muy clara tu pregunta, Verónica, porque fue la misma reflexión que me hice yo ayer que desperté y me enteré de la triste noticia de la muerte de su santidad. ¿Con qué imagen me quedo? Me quedo con dos imágenes, pero la primera para mí la más impactante, es que cuando entro con mi familia y con los colaboradores de la Embajada de México ante la Santa Sede a presentar las cartas credenciales, lo primero que me fijo yo en él es en la mirada. Mis ojos fueron a sus ojos y quise hacer una especie de una propia autopregunta de qué estaba yo encontrando en esa mirada. Y en esa mirada encontré simplemente una cosa que después se ratificaría a lo largo de nuestras cortas entrevistas, pero ricas, y a lo largo de mi testimonio como embajador. Su enorme sencillez. Finalmente eso fue lo que siempre definió al Papa Francisco. La otra imagen también muy, si tú quieres, un poco graciosa, y me gusta porque él siempre lo dijo, que había que sonreír y tener sentido del humor, ¿no? Sí. Fue cuando en ese mismo momento, al pasar ya a la sala donde nada más estuvimos él y yo en forma privada, sin testigos y sin ninguna cámara, platicando de cosas, ¿verdad? Yo le di el paso para que él pasara, entrara primero a su estancia, ¿no? Entonces él me dio el paso, yo se lo volví a dar y me dijo, embajador, primero los monaguillos. y eso realmente, nos distendió todo, la carcajada, en fin, y tenía razón, ¿no? Sí, claro. Yo era el invitado, yo pasé primero y esas dos imágenes me quedaría yo, desde luego, ¿no? Aparte de otras muchas, pero si me preguntas como me lo preguntaste, las dos postales son las que yo me quedaría con él, sin duda. Y las dos tienen que ver con la sencillez y la segunda con la sonrisa, digamos que hasta con la carcajada, con el chiste, ¿no? No, qué buena anécdota, porque creo que lo describe perfectamente. Totalmente. Como dices tú, lo pinta, porque él hablaba de conservar el sentido del humor y además incluso, hablaba de los sacerdotes o las monjas que se avinagraban, ¿no? Que perdían el sentido del humor y entonces decían, no, qué difícil es tratar con esta gente, ¿no? Entonces creo que lo pintas, dos rasgos de su personalidad. Y otra cosa, porque quiero compartir también que platicamos tú y yo hace unos días. Obviamente no sabíamos cuándo sería este desenlace, pero sí sabíamos de la enfermedad del Papa que le había llevado a pasar no un mes o más de un mes en el hospital. Y yo me acuerdo que te pregunté si creías que iba a renunciar como lo había hecho Benedicto XVI, es decir, ante él la enfermedad que lo incapacitara de alguna manera. Y tú me dijiste no,
yo creo que el Papa Francisco no va a renunciar, y la verdad es que me acordé mucho de ti porque prácticamente pues trabajó hasta el último día. Es decir, si tomamos como parte de sus obligaciones el que todavía salió el domingo de resurrección a dar la bendición, todavía se dirigió a los fieles, deseó felices Pascuas y dio un pequeño recorrido todavía en el papamóvil. Entonces, tenías razón, Jaime, este era un papa que no iba a claudicar y no iba a renunciar. No se iba a bajar, y no se bajó, murió como los grandes, murió en un día maravilloso, ahora es el lunes de Pascua, qué mejor día para morir, la verdad, desde un punto de vista de católico. Yo creo que morir el domingo de resurrección o morir el lunes de Pascua son días privilegiados, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que fue muy simbólica su muerte. También fue simbólico los gestos que dio al final desde el balcón central de San Pedro, y ese discurso que ya no lo leyó él, pero que si no lo escribió él, a lo mejor estaba ya muy imposibilitado. Sí, él dio las orientaciones y sí refleja totalmente su sentir, su deseo, su pensamiento, su evangelio, ¿no? Es decir, su buena nueva que nos dejó a todos nosotros. Yo creo que ese discurso en San Pedro, esas imágenes no se nos van a olvidar nunca. Y creo que dan testimonio de un papa que estuvo comprometido desde el principio hasta el final. No obstante que les tocaron tiempos muy duros. Yo como embajador te puedo decir que en el periodo que estuve, que fue 17 y 18, que yo creo que fueron los más álgidos, los más álgidos de su pontificado, por varias razones, no le fue fácil el pontificado para Jorge Bergoglio, ¿no? Es decir, tuvo que arrostrar ya no digamos esta visión que se ha dicho y se ha subrayado desde el posconcilio, liberales versus conservadores, que yo creo que no está bien dicho. Yo creo que está muy desfasado esa problemática, pero ciertamente sí, yo creo que revela pues una lucha del poder dentro de la Iglesia Católica y también una lucha del poder dentro de la Santa Sede, ¿no? Dentro del órgano de gobierno de la propia Iglesia Católica. Ahorita te voy a preguntar justo sobre esta lucha que evidentemente pues ya se está dando, ¿no? Y que además va a definir quién va a ser el sucesor del Papa Francisco. Pero déjame preguntarte todavía sobre el propio Papa Francisco, sobre sus antecedentes en Argentina. Este fue un papa que rompió, digamos, muchos esquemas, o como podríamos decir, de techos de cristal. Es decir, fue el primer papa proveniente de América, y no solo de América, sino de América Latina, el primer papa jesuita, creo que el primer papa que le tocó también, por lo menos en 100 años, vivir una pandemia, ¿no? Es decir, también una circunstancia, además de las circunstancias religiosas, pues una circunstancia que afectó al mundo entero. Y el pontificado, como dices tú, que le tocó también hacia adentro de la iglesia, porque siendo un papa jesuita y latinoamericano, también un papa visto con cierto recelo al interior porque por sus antecedentes, es decir, lo que él vivió en Argentina, ¿sientes que lo marcó para su forma de ver la religión, su forma de entender, en todo caso, el papel del catolicismo? Absolutamente sí, Verónica. Es decir, yo creo que eso fue lo que provocó la incomprensión de una curia muy europea, ¿no? De una curia también muy norteamericana, pero sobre todo europea, ¿no? El recelo de estas grandes potencias económicas, culturales, como puede ser la Europa occidental o Norteamérica, simplemente no están consonando con el sentir y el latir de la iglesia latinoamericana o de la iglesia de los países más mediterráneos, ¿no? Es decir, la visión del Papa Francisco es sin duda, y yo lo corroboré en la plática que tuve con él en este día memorable de la entrega de cartas credenciales, una profunda vocación latinoamericanista, una profunda, que es decir, prácticamente es una profunda vocación humanista, sí, porque hay que decirlo una y otra vez. En América Latina tiene
su campo de acción un humanismo cristiano desde los orígenes, desde Claro. un principio, ¿no? Claro. Y en ese sentido yo creo que Bergoglio recoge esta tradición de lucha que después se va a manifestar a lo largo, sobre todo del siglo XX, en movimientos muy contestatarios del poder, muy reivindicadores de la justicia social, muy celosos de una iglesia comprometida, digamos, con los pobres, ¿no? Y sin que haya caído en los excesos de una teología de liberación, ni para Eso nada te en lo iba a decir, absoluto. claro. Yo creo que tuvo muy claro el papel de pastor. Sí. Y efectivamente, quizás se le haya criticado que fue más pastor que papa. Sí. Pero yo digo que, bueno, fue un pastor papa o un papa pastor, que ya hacía falta, ¿no? Sí, Es decir, claro. ha habido papas profetas, ha habido papas que han anunciado grandes transformaciones en la Iglesia Católica, papas quizás más comprometidos con estructuras anquilosadas, en fin, con la propia burocracia interna del Vaticano, pero Claro. papas pastores yo creo que no, yo no recuerdo, ¿no? Porque no se utilizaba, no se veía al papa como pastor, el papa estaba en Roma, muy lejos, ya quizás el cambio dramático que significó Juan Pablo II en su relación y dramático en el sentido no peyorativo, sino que significó Profundo, un drama profundo, una catarsis con los medios de comunicación, que lo sabe aprovechar perfectamente para darle un papel pastoral, fue Francisco. O sea, entonces yo creo que Francisco es eso, un papa pastor. Sí. Y a algunos no les gusta eso porque hubieran querido tenerlo así, como muy alejado en el trono, ¿no? Ahí bajo la tiara, en fin. Escribiendo pero, pues, encíclicas nada más, ¿no? Exactamente, sí, claro, ¿no? Y vaya, y qué bueno que lo mencionas, porque también eso, aunque nada más son 4 encíclicas, Verónica. Pero ¿de qué peso? Claro. Yo creo que nada más, mira, déjate las 3 primeras que son formidables, sobre todo la Laudatio Si. Pero si tú me dices qué documento revela a Francisco, y para mí es no me canso de recomendarlo a amigos y a regalar el documento y todo, es Dilexit Nos, si nos amó. La encíclica del 24 de octubre del 24, precisamente, del año pasado, esa no tiene desperdicio. Si alguien quiere conocer el pensamiento de Francisco como papa, como pastor, como religioso, como ser humano, no tiene, de veras, o sea, les ahorra el trabajo a muchos historiadores y politólogos, sociólogos, no tienen sino que leer Dilexit Not. Por una razón, Verónica, porque pone en la balanza, pone en el centro de la reflexión una cosa que es capital en el mundo actual. Si el racionalismo explicó el siglo XVIII, el siglo XIX, y si el voluntarismo ha significado el siglo XX y lo que va del siglo XXI, Francisco en esta encíclica nos recuerda que no es suficiente ni razón ni voluntad, se requiere el corazón. Claro. Y el corazón y el significado del amor divino, ¿no? Nada más con eso, del amor. Sí. Del amor, o sea, claro, del amor divino y del amor humano. Y también, del amor ¿no? humano, sí, efectivamente. Es decir, ¿por qué hemos olvidado el amor? Es lo que nos recuerda Francisco, ante la razón y ante la voluntad. ¿Y el amor? Yo creo que es un documento que es el gran testamento para mí, espiritual y doctrinal del Papa Francisco, más allá de la Amazonía, más allá de los migrantes, más allá de su compromiso con los desvalidos, climático, más allá con el cambio, o con esta sociedad de periferias, o con esta iglesia en campaña, ¿no? Más allá de eso, el grito final de Francisco es Dilexit Nos. Yo invito a todos los oyentes de este podcast que vayan y lo busquen y lo lean. Si no la quieren toda, lean cuando menos la mitad, vaya, la mitad. La primera mitad no tiene desperdicio. Por lo menos, exacto. Como dices tú, para darnos una idea del pensamiento, ¿no? Del Papa Francisco. Y justo te quiero preguntar, porque tú hablabas de que no se fue, si bien era considerado un papa progresista, pero no se fue a los extremos que muchos hubieran querido, ¿no? En todo caso, de esto de la teología de la liberación. Y a mí se me hace algo bien interesante, porque hablaba de la vocación hacia los pobres, pero también fue muy crítico de quienes usaban a los pobres, es decir, los populistas que usan
¿no? A los pobres, y además los quieren mantener pobres porque les sirve a su movimiento y a su demagogia política. Entonces ahí me parece muy interesante porque incluso tuvo grandes enfrentamientos en la misma Argentina con los propios, el matrimonio Kirchner y después con Milei, es decir, como que no se dejaba capturar en este sentido por decir, no, pues es que es el papa de izquierda, ¿no? O el papa más populista, y creo que él no se dejó encasillar en eso, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón, Verónica. Quienes lo tratan de encasillar como un papa populista no saben lo que es el populismo, primero. Segundo, el papa, si algo sabía y lo tenía muy consciente, es cómo estaba siendo instrumentado por los populistas. De uno y de otro lado. Es decir, cómo realmente su figura se podía, y a lo mejor estaba muy consciente de ello y bueno, y cargó sobre ello, ¿no? Que podía ser fácilmente utilizado para uno y para otro lado, y que sobre todo los dados se cargaban hacia el lado del populismo, digamos, de izquierdas más que de derechas, ¿no? Y que su nombre podía ser usufructuado en forma impune. Por eso, él mantuvo siempre la distancia frente a este encasillamiento que le forzaban a hacer, sobre todo los principales líderes populistas del mundo, que se disputaban su figura. O sea, se les iba a la boca mencionando al Papa Francisco, ¿no? Y además, como para usarlo también, ¿no? Es decir, no, lo avala. No, mi política está avalada por el mismo Papa, ¿no? Y él les puso un alto y un alto muy serio y muy severo, ¿no? Sí, por supuesto. Eso distinguió muy claramente entre la vocación de la Iglesia por el pobre y la ideología de otros que quieran utilizar este sentido de la pobreza de la Iglesia para sus fines políticos personales, ¿no? Claro, lo sin duda. Muy claro. Conocía la realidad latinoamericana, vaya, no se le iba. Exactamente, sin duda, y la conocía de primera mano, ¿no? Y sabía exactamente de los excesos de ambos lados. Otra cosa, digamos, además de, como dices tú, del repaso de las encíclicas, y que sabemos el tema muy, muy importante y que lo asumió con toda responsabilidad de la lucha contra el cambio climático, sobre todo contrasta con todavía las posturas negacionistas, ¿no? Digo, empezando por Estados Unidos o los republicanos ahora bajo el presidente Trump y otros líderes que lo han negado. Bueno, pues él incluso escribió la encíclica, pero no solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de soporte científico, ¿no? De decir que esta es la única casa que tenemos y la tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, creo que ese también ha sido una definición, pero te quería preguntar sobre el acercamiento que tuvo con otras religiones y con países incluso donde el catolicismo es minoritario. Y el último viaje apostólico que hizo, quizá no sabiendo que sería el último, pero pues sí, también estaba consciente de su salud mermada, fue a Mongolia, por ejemplo, que en realidad pues no se distingue por tener una población mayoritariamente católica, sino todo lo contrario. Pero este fue una de las muestras de estos lugares a los que quiso llegar. ¿Por qué ir a lugares en donde no había reserva, digamos, de catolicismo al cual apelar? Porque no iba por el aplauso, Verónica, iba por la evangelización, iba a predicar la buena nueva, no el aplauso. Es decir, si hubiera querido el aplauso, hubiera regresado 20 veces a México, a que le llenara 20 veces el Estadio Azteca, ¿no? O Argentina, ¿no? O Argentina mismo, ¿no? Pero o sea, no España, ¿no? Ya no quiso, él tenía que manejar, él manejó el concepto de periferia. Sí, está muy consciente, yo creo que estaba muy consciente de la crisis espiritual de Occidente y que las reservas espirituales de Oriente están ahí como reservas. No en balde también hace un acercamiento también que fue muy criticable y muy cuestionado con la China comunista, finalmente, nuestra China de hoy, ¿no? La China continental, que ha sido muy, muy cuestionado también este asunto. ¿Pero por qué? Precisamente porque él sabe que tiene que llevar la palabra. Eso es lo que hace un pastor, o sea, se nos olvida otra vez, ¿no? No es un político. No, como político, pues voy a la Gran Bretaña, voy a hablar a Canadá, ¿no? A Irlanda, pues no. Yo voy a hablar a las periferias y en esas periferias va a lanzar, pues como dice el Evangelio, la buena nueva, y va a lanzar la semilla que fructifique. Ya no le corresponde a él, y en eso coincido con todos los analistas que dicen que fue un hombre que inició y que no culminó. Es cierto. Yo creo que así va a ser el legado, también otra de las características del papado, del Papa Francisco, ¿no? Haber iniciado, haber provocado, haber lanzado la semilla y bueno, oye, ¿cuándo fue la cosecha? No, es que no yo no iba a cosechar.
A mí no me corresponde cosechar, a mí me corresponde lanzar y sembrar la semilla. Entonces se le reprochaba que no culminaba, no concluía muchas de sus iniciativas, ¿no? En esta visión que quisiéramos muy moderna, muy a la alemana, ¿no? De que termine, que defina el concepto, que está claro. Bueno, pues no, yo creo que ahí mostraba Francisco un gran compromiso con un evangelio que es muy flexible, ¿no? La buena nueva se presenta a las sociedades humanas tan diferenciadas de maneras diferentes. Y no es lo mismo la buena nueva que le pueda dar a los pobres que a los ricos. No es lo mismo la buena nueva que les dé a los de Mongolia que a los de Nueva York. Entonces él tenía muy claro su papel de papa de una iglesia universal, que esa es la iglesia católica, ¿no? Tú hablas exacto de estas semillas que sembró. Y te pregunto por otra que es muy importante. El Papa fue visto como alguien que tuvo mucho mayor apertura hacia, por ejemplo, los homosexuales, hacia la mayor participación de las mujeres en temas de la iglesia. Obviamente sin cruzar ciertos umbrales que me parecía también que no iban a ser cruzados porque ya tienen que ver más con un tema de doctrina y de fe. Pero ¿tú crees que eso haya sido lo más importante o justo esta idea, como dices tú, de la crisis espiritual de Occidente? Y te lo pregunto por el símil al cual tú aludías. Él hablaba de la iglesia como un hospital en guerra. Y entonces justo decía, no nos fijemos en las demás cosas accesorias, sino en lo que está enfermando a la gente. No le vas a preguntar a un soldado herido cómo anda del colesterol, ¿no? Y del azúcar, sino que lo vas a atender de sus heridas. ¿Tú crees que en ese sentido era esta idea de apertura, pero también de que no quería enfocarse nada más en esos temas, sino en las heridas profundas de los cristianos? Él sabía, y desde el principio los medios de comunicación y a lo mejor también la propia sociedad católica le lanzó el reto a la definición, ¿no? Yo creo que va a ocurrir lo mismo con el siguiente papa que venga. Así somos los seres humanos, ¿no? Defínete, aclara las cosas. ¿Sabes? Después del Concilio Vaticano quedaron muchas cosas abiertas, acaba de definirlas y obligamos a los sumos pontífices a encontrar una definición casi totalitaria de muchos aspectos que nosotros quisiéramos que nos dijeran como a pie juntillas y sin ninguna desviación. Yo creo que esto, que sí es parte de la Iglesia Católica y que está muy claro en su dogmática y en sus dogmas, y ahí la Iglesia Católica no va a ceder en los dogmas, por más que quieran muchos. Correcto. Hay una parte dogmática que sin la cual la Iglesia ya no es Iglesia y menos católica, y en eso hay que entenderlo los católicos. Hay cosas que no. Hay cosas que sí, pero esas cosas que sí, que se pueden cambiar, que son, a mi modo de ver y al modo de ver de Francisco, un tanto accesorias y que han llenado las páginas de los periódicos, de las revistas, de las redes, ¿verdad? Yo creo que él entendió muy claro que pasado el reto inicial que tenía que él soportar a los medios, que los va a tener que resistir, repito, su sucesor, él ya delineó su camino. Y su camino fue el que tú mencionas, el pastoral, el de la dilexis nos, es decir, el de la evangelización, el de cuidar el planeta, el cuidar la vida desde la concepción. Ahí no cambió nada, ¿eh? Y otra vez. Correcto. No se define, ya no está definido, es la vida o punto. No se trata de hacer concesiones a la vida, sino al contrario, reafirmar el sentido de la vida. Entonces, yo creo que pasada esta ola de protagonismo frente a los temas de actualidad, llamémoslo así, Francisco yo creo que determinó muy bien cuál era el papel fundamental de su pontificado y cuál era, pues precisamente era el llevar la semilla de la palabra de Dios a una sociedad enferma como es la europea, a una iglesia herida por la guerra que está en campaña y a una sociedad no cristiana que forma la mayoría de la humanidad no es cristiana y que necesita conocer o comenzar a conocer o conocer el legado del evangelio, ¿no? Yo creo que eso es una visión clarísima que solamente desde fuera, o sea, que desde la periferia podemos apreciar. Claro, si nos metemos nada más a nuestro mundo occidental, nuestra crisis occidental de creencias, de religión, de espiritualidad, pues lo vemos como un papa que no acaba de definirse. No, es que estaba perfectamente definido en su papel de papa pastor.
Sí, sin duda, y muy interesante lo que dices, porque finalmente se refrenda esta parte justo de su vocación de pastor. Vayamos a lo que viene. Tú hablabas ahora de, pues, digamos, obviamente las disputas que se están dando al interior. Hay un poquito esta teoría del péndulo, ¿no? De si ahora los vientos irán hacia el otro lado, volver hacia la parte más doctrinal y la conservar la pureza, en todo caso, del dogma y demás, o habrá una sucesión más en la línea que deja Francisco. Hay que nada más decir como contexto que de los 135, entre 135 y 140 cardenales que pueden votar, pues prácticamente el 80% lo designó el Papa Francisco, pero al mismo tiempo de lugares y, digamos, de países y de regiones muy distintas. ¿Tú crees que haya continuidad o que haya cambio? ¿Cómo lo ves? Mira, eso juega ya en el mundo de las profecías, un poco, sí, querida Verónica, pero mira, yo lo que sí creo es que el Papa Francisco tuvo un problema que el próximo Papa no va a tener, ¿no? Y eso lo tengo que decir yo como embajador que fui, y lo constaté y lo viví y lo tuve que publicar al gobierno, a dar a conocer al gobierno mexicano. Es decir, el Papa Francisco tuvo que cargar con la presencia incómoda, muy incómoda, de un papa que se llamó a sí mismo emérito, ¿no? Y que vivió en el Vaticano, y que vivió de blanco, y que siguió teniendo como secretario particular el jefe de la Cancillería, digamos, ahí no, la Cancillería era el jefe de la casa pontificia de él, ¿no? Ya. Y eso de alguna manera, por más que digan, y no hay que chuparse el dedo, ¿no? Influyó. Para bien o para mal, yo creo que para mal. Es decir, el Papa Francisco, o sea, Benedicto XVI, dices, estaba, pues sí, aunque estaba retirado, le hizo sombra, ¿no? Digamos. No que haya sido un rehén de Benedicto XVI, pero que pesó la figura de Benedicto XVI a través de su secretario particular y a través de un grupo de adictos, y a través de una presencia física y también simbólica, porque tenías que ver tú en la televisión 2 papas blancos vestidos saludándose. Es decir, yo creo que eso le quitó un poco de libertad o de enjundia a los primeros años, que son la mayoría del papado de Francisco. Solamente se liberó en el año 23 y 24. Esos 2 últimos años son los años plenos del pontificado de Francisco, ¿no? Repito, no quiero decir que el otro seguía mandando, no, para nada, pero el otro estaba presente, ¿no? En cambio aquí, y lo que había sido la regla general en el pontificado romano, es que el que llega papa no hay otro. Sí, claro. Llega a la muerte del antecesor, sí, claro. Con adjetivo o sin adjetivo, pero no hay otro papa, ¿verdad? Sí. Esté ahí, al lado de él, a menos de 1 kilómetro de distancia, aunque sea encerradito, ¿verdad? No está. Entonces, en ese sentido, sí le va a quitar mucho estrés, mucho peso, y sobre todo no tiene un personaje que en la mañana está con él y en la tarde se va con el otro. Porque eso es lo que verdaderamente inaudito, ¿no? Eso no va a ocurrir. Claro. Entonces, el Papa va a ser un Papa con mayor libertad, eso sí lo puedo saber. Ahora, ¿hacia dónde se incline? Pues mira, pues hacia donde el Espíritu Santo lo determine. Es decir, es difícil ya va a ser para todos difícil, y lo dijimos cuando murió Juan Pablo II, que alguien superase a la imagen, la figura de Juan Pablo II. Benedicto XVI no lo hizo, desde luego que no lo hizo. Era un hombre bastante tibio, bastante timorato, yo creo, ¿no? Era un académico, ¿no? Sí, más en el ámbito un hombre que finalmente, académico, como decimos en México, pues se abrió, ¿no? Ya no quiso continuar, ¿no? Pero sí hubo otro que de manera diferente, de manera distinta, sí mandó un señal y un lugar que no que opaque al anterior Papa Juan Pablo II, simplemente que le da otro tamiz, otro cariz a la figura pontificia. Y en ese sentido, mi deseo como católico es que el Papa que venga nos abra una tercera personalidad como pontífice. Claro. Es decir, ¿por qué queremos que sea conservador o que sea liberal? ¿Por qué queremos que siga el camino de Juan Pablo II o el camino de Francisco? No, perdóname. Que siga el suyo propio. Es una iglesia de muchos caminos. Claro. Que trace él su camino, que diseñe su camino
y que lo sepa lealmente cumplir hasta el final de sus días. Eso es lo que yo espero que haga el siguiente pontífice y no ande buscando, y nosotros menos, porque luego somos nosotros los que tratamos de ponerle etiquetas, sí, ¿no? Sí, queremos poner las etiquetas y yo interpreto y yo te analizo, no, dejémoslo que él diseñe su propio programa del pontificado, que saque su personalidad, y si es pastoral, si es misional, si es dogmática, si es intelectual, si es política, no lo sé, también puede ser un papa muy político, ¿no? Bueno, como sea, pero que sea él, ¿no? Claro. Desde luego tiene, y hay que lo sepan también nuestros amigos audioescuchas, tiene que ver también con luchas de poder que existen en la iglesia. Pues sí, finalmente. No sino también en la curia, Verónica. Sí, claro, el Papa Francisco denunció inclusive que hay un lobby gay en el Vaticano, y existe. Yo te puedo dar pelos y señales de que hay un lobby gay en el Vaticano. Entonces, también esas cosas son factores reales del poder, como diría Carl Schmitt, ¿no? También se dan en la iglesia. Entonces, también se necesita un papa que sepa ejercer el poder, que sepa la templanza, que sepa ser duro, que creo que le faltó a Benedicto XVI, ¿no? Es decir, él aceptó el papel de papa porque está en su voluntad aceptarlo, no, él aceptó el papel sin darse cuenta que para ser papa también se requiere una fuerza y un vigor que parecía haber tenido él como jefe del Santo Oficio, ¿no? Lo que se llamaba el Santo Oficio antes, de la pero sí era un vigor más intelectual que pastoral. Claro, y aquí se requieren dos cosas, más en una época donde tenemos todas estas gritos por tantas cosas dentro de la iglesia, ¿no? Claro. Gritos, inconformidades, injusticias, pero también testimonios muy, muy cristianos, porque también se nos olvida que a lo largo del pontificado de Francisco se hicieron cosas muy buenas, muy buenas dentro de la iglesia y dentro de las personas de la iglesia, tanto de los laicos fundamentales en el futuro de la iglesia como de los clérigos, ¿no? Y sobre todo esta idea de que en la iglesia católica pueden caber todos, ¿no? Los que quieran acercarse de buena voluntad, ¿no? Así es, Verónica. Y Jaime, tenemos que concluir por esta ocasión, pero quedamos emplazados porque creo que tú tuviste de primera mano justo acceso a ver muchas cosas, a oír y a platicar sobre muchos temas. Entonces, quedamos emplazados para un nuevo episodio de Ventana Política y para que nos cuentes, antes de que escribas tus memorias, de todo lo que viste y lo que escuchaste, y sobre todo cuando venga un sucesor, a ver qué te parece. Ok, muy bien, Verónica. Gracias por tu confianza. Un abrazo muy grande. Al contrario, un abrazo siempre, y yo los invito a seguirnos a través de las redes sociales, en nuestras cuentas de X, antes Twitter, la cuenta personal de Jaime del Arenal es @Jaime del Arenal y la mía @Verónica Ortiz O, donde esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Igualmente, los invito a seguir todas las redes del Heraldo de México y del Heraldo Podcast y a escucharnos los miércoles en la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.